Capítulo 2. El cristalizador. Había una multitud de gente frente a la escuela. Era una combinación de estudiantes, maestros, policías y paramédicos. Arturo y Daniel se acercaron a la multitud donde los médicos recibían a los estudiantes que salían de la escuela e incluso uno le mostraba un video a un oficial de la ley. Desde donde estaban podían ver un poco del incidente, pero era la reciente pelea con los lobos y en cualquier lado que se acercaran el par podía oír a alguien hablar de ellos. Arturo revisó su teléfono y en efecto, el suceso se había esparcido como la pólvora. Era un video de unos 10 segundos donde se podía ver a Daniel invocar la barrera de agua. Arturo se lo mostró al otro y este solo sonrió. «Captura mi esencia», dijo peinando su cabello hacia atrás. «Esto es serio, ¿cómo no saben que somos nosotros?», susurró a Daniel, y a volumen tan bajo que no fue escuchado por las voces de todos ahí. «No lo harán. Al invocar el traje nuestras caras no pueden ser reconocidas». Arturo recordó que no había reconocido a Daniel en el traje cuando lo liberó. Deseaba que fuera lo mismo para los cristalizados, pues recordaba que muchos lo vieron cristalizarse, y eso se notaba en las miradas de algunos estudiantes que lo miraban despectivos, pues con razón, este ataque no había sido como otros. En los anteriores solo apareció un lobo, pero en este era un ser humanoide que convirtió a diestra y siniestra en lobos a todos a su alrededor. Fue cuando una cuadrilla de policías salió de la escuela. Avisaron algo al director que fue difícil escuchar para el par, y dentro de poco el director de la escuela trajo la atención de todos con unas palmadas. «La escuela está libre de criaturas, pero no está en condiciones, así que tomen sus cosas y retírense a casa. Mañana se reanudarán las clases». Todos los alumnos entraron a seguir las órdenes mientras murmuraban sobre aquellos héroes que aparecieron. El par tomó sus mochilas y se retiraron. Arturo estaba bastante serio y callado, pero soltó un suspiro de alivio al ver a sus compañeros sanos y salvos, en especial a Elena, que estaba junto a su amiga, una chica de coleta rubia y piel pálida. Estaban hablando serias, pero se veían bien. Al salir de la escuela, muchos padres esperaban a sus hijos angustiados al punto de revisarlos de pies a cabeza. A Arturo le hubiera gustado también eso. Seguía sumido en sus pensamientos que cuando trató de sacar el tema a Daniel fueron interrumpidos por el chofer, que soltó un suspiro de alivio al ver al chico sano y salvo. Los guiaba al auto que estaba aparcado y caminaban por la calle donde igual iban otros estudiantes que se alejaban de la escuela. «Daniel, ¿qué es eso que tienes en tu casa exactamente?». El hombre los miró de reojo curioso, lo cual asustó a Arturo. «Te lo mostraré allá», dijo hacia Arturo y con señas detrás del señor le pidió que cortara el tema. Arturo entendió la situación. Ni siquiera el chofer sabía de las piedras siendo cercano a la familia, por lo que decidió no hablar de eso hasta que Daniel le mostrara aquello. Llegaron hasta el auto y ambos subieron. Se alejaron de la escuela para dirigirse hacia el sur, hacia la parte más alta de la ciudad en cuanto a latitud. Era de las zonas más adineradas de la ciudad. Esto se podía denotar por las muchas plazas, lugares de movimiento económico y de las bonitas colonias de grandes casas hechas por las más prestigiosas constructoras. De hecho, entraron a una de esas residenciales donde las casas eran muy amplias, blancas y con cristales que reflejaban la luz del sol por la mañana. Arturo apenas podía creerlo. Aunque antes era un chico de familia acomodada, nunca había visitado un lugar así de prestigioso de cerca. Después de al menos 2 minutos llegaron a una casa grande de 3 pisos y con un jardín delantero grande y muy bien cuidado. El chofer hizo al auto entrar por 2 franjas de cemento que dejaban el auto frente a la cortina de la cochera. El mayor bajó para abrir la puerta, pero Daniel se adelantó y el otro lo siguió. Caminaron un par de metros por el pasto verde del jardín y llegaron a la puerta. Daniel soltó un suspiro antes de presionar el timbre, lo cual lo dejó a Arturo aún más callado. Que fue en cuanto sonó, no tardó en menos de 2 segundos abrir una mujer que llevaba el uniforme de limpieza color gris. Después de abrir, recibió a Daniel saludando con un tono respetuoso y se dirigieron al centro. El otro, un poco apenado, lo siguió. Al entrar estaba su sala, espaciosa con una temática blanca y azulada, con muebles que lucían caros, con combinación con todo, notó varias repisas con cosas artísticas y un tanto extrañas. Incluso hoy en su sala tenían una chimenea integrada a la pared de la casa. «¿Qué hacen tus padres?», preguntó. «Mi madre es productora musical y mi padre…». Con eso dijo apuntando con la cabeza hacia una foto enmarcada en la pared. Arturo al mirarla reconoció quién era su padre. «Júralo», dijo sin contener la emoción. «Tu padre es Marco Cruz, vocalista de la banda Águila Sagrada». «¡Sorpresa!», dijo poco emocionado haciendo manos de jazz.
No es para tanto. Bueno, es que no sabía que él vivía aquí en Nuevo San Bernardo. Bien, sígueme. Arturo siguió a Daniel por la sala y después siguió por un pasillo al cual llegaron a una sala algo pequeña, la cual estaba tapizada por estanterías blancas llenas de libros, a excepción de en una parte donde había una ventana que iluminaba la sala. En especial una mesa de madera blanca al centro donde se encontraban apilados todo tipo de libros y libretas con apuntes. Daniel al entrar a la sala se quitó la chamarra azul por la calidez del lugar, dejando ver una camisa de manga larga negra. Puso la chamarra en una silla y se dedicó a leer los lomos de los libros de la estantería central. ¡Ajá! Soltó al encontrar lo que buscaba. Lo tomó de la estantería con delicadeza, soltando un poco de polvo. Será mejor que te sientes. Arturo, mirando al lado opuesto de la mesa, un poco nervioso, se sentó en una silla del color característico de la casa, mientras Daniel se ponía frente a él y ofrecía el libro con una mano. ¿Es eso?, preguntó Arturo mientras tomaba el libro. Era muy viejo y se podía notar las amarillentas hojas y el lomo de cuero desgastado, aunque en la portada se podía ver un símbolo hecho de líneas doradas. Era un círculo con 2 hexágonos que hacían tangente con otros 12 círculos que tenían símbolos difíciles de descifrar para la joven mente, hasta que notó en una parte del símbolo aquel que también estaba grabado en su piedra. Eso disparó una sensación en su mente donde recordaba haberlo visto antes. De cierta manera, recordarle hizo su cabeza doler con una pequeña punzada. Sí, es el libro instructivo de la piedra del agua. Entonces se inclinó para abrir sus hojas. Para hacerlo simple, hace poco más de 500 años, alguien creó una corona que tenía incrustadas 12 piedras con el poder de derrocar a cualquier reino o imperio. Pero el rey de Inglaterra de ese entonces lo descubrió y lo encarceló. Al ver el poder de las piedras, decidió dividir cada una en las familias nobles para que las protegieran y las mantuvieran separadas. Entonces crearon los libros instructivos. Este es mi libro, contiene las instrucciones para controlar y usar la piedra del agua. ¿Mantenerlas separadas?, parafraseó Arturo preocupado. Es una regla que viene aquí. Fue cuando le mostró que una de las primeras páginas venía un largo texto algo ininteligible por el tiempo. Pero en el gran título escrito con tinta roja como la sangre, se podía traducir del inglés el tratado. Para mantener las piedras y las familias seguras, estas debían cortar relaciones y mantenerse lo más lejos unas de otras. ¿No la estamos rompiendo ahora? Fue escrito hace cientos de años, no importa mucho. Aquí lo que importa es que quien está orquestando los ataques también tiene una piedra, y lo más probable es que lo esté haciendo para obtener las otras. Tiene sentido, ya que los lobos no atacan a otros más que a los portadores. La regla fue creada para mantenernos a salvo, pero hay otra, dijo mientras pasaba las páginas donde podía ver que estaban llenas de firmas de distintas personas con el mismo color que el título anterior. Después pasó a unas en blanco, que eran las páginas donde los futuros portadores firmarían, donde aclara que hay que proteger la piedra sin importar qué. Así que para proteger la tuya, usé la mía, dijo guiñándole el ojo, mostrándole de nuevo que no necesitaban seguir las reglas del libro para tener razones de ayudarlo. ¿Cómo supiste que tenía una piedra y además la del viento? Cuando vi cómo usaste el viento para propulsarte lejos de aquel auto y además usaste tu poder para traer la hoja de lena, supuse que tenías una. Nada de lo que pasó fue natural. Fue involuntario. Esa respuesta dejó pensando a Daniel un momento. ¿Quién te dio la piedra?, le preguntó Daniel. Mi madre. Al decirlo sentí como si perdiera su fuerza. ¿Por qué no te habría dicho nada de esto? Yo... Se detuvo. Sus ojos comenzaban a arder. No lo sé. Daniel lo entendió. Era un tema difícil. Arturo solo miraba hacia el otro lado tratando de pensar en otra cosa. Lo hace sentir mal recordar que su madre solamente le dejó la piedra por si no volvía, pero sin decirle nada de esta para tener una razón de volver. ¿Saben si tenían su libro? En ese instante recordó que hacía poco, de unos 2 o 3 años, sus padres tenían una estantería con un libro parecido al que tenía en sus manos. Una vez trató de abrirlo, pero estaba pegado. Al preguntarle a su padre dijo que era decorativo, pero tenía el mismo símbolo. Sí, dijo. ¿Dónde está? Debe seguir en mi anterior casa en la zona exterior, cerca del 5.º puente. Entonces vamos. ¿Ahora?, preguntó sorprendido. Entre más pronto lo leas, más estarás listo.
dijo mientras tomaba su chamarra y salía de la habitación. Salió tan rápido de la casa que Arturo apenas lo seguía. Al salir frente a la cochera estaba otro auto, era uno más brillante y rojo. Al lado de él estaba el chofer con el tubo de una aspiradora en su mano, dando con la otra unas llaves a Daniel, que sonreía bastante. Después subió al auto y Arturo se acercó. «Sube», dijo haciendo una señal respectiva con su mano. «¿Sabes conducir? ¿Tú no?» Estaban en la carretera, siguiendo las instrucciones de Arturo, que en su mente aún muchas preguntas lo asaltaban. «¿Por qué no conduces hasta la escuela?», dijo para agregar algo más que no fueran direcciones. «A mis padres no les gusta que conduzca, hasta tuve que sacar mi licencia a escondidas. Aparte dicen cosas como, por eso pagamos chofer». «Para eso pagamos chofer», quiso decir. «¿Dónde están ahora?» «Mi madre en CDMX, salió esta mañana. En cuanto a mi padre, como ya sabrás, está de gira en Alemania». Se hizo una pausa en la conversación que terminó de romper Arturo, que recordaba esa parte de la explicación del otro portador. ¿Tendremos que enfrentar al otro portador que quiere las demás piedras?, preguntó con un tono de preocupación. «Espero que no pronto». Siguieron su camino hacia el quinto puente que atravesaba el lago Luna, un lago con forma de luna menguante que atravesaba la ciudad. En un principio, en la construcción de Nuevo San Bernardo, se puso la ciudad dentro del espacio rodeando en casi su totalidad por el lago, dejando de única vía de salida un tramo de poco más de 1 kilómetro. Hasta que construyeron 8 puentes que atravesaban el lago, dejando el paso a la ampliación de la ciudad un par de kilómetros más allá del cuerpo de agua. Arturo anticipó la llegada al puente, pues reconoció un pequeño bosque aledaño al lago. Estaban en una pequeña autopista previa a cruzar el puente, pero el camino estaba congestionado por autos que solo pitaban y más adelante se podían ver las torretas de las patrullas encendidas. Eso hizo pensar al par que debió ocurrir un accidente en el puente en esa parte del lago que no medía más de 20 metros. Esperaron unos 15 minutos. Mientras Daniel miraba el auto de enfrente recargado al volante, Arturo checaba las noticias referentes al ataque de la escuela. Pero al seguir deslizando, su sangre se enfrió al ver otro video de 25 segundos, donde se podía ver el quinto puente siendo arañado por un lobo de cristal. «Mira esto», dijo Arturo mostrando su teléfono con una seriedad que despertó a Daniel de sus pensamientos. Lo miró y también se impresionó. ¿2 ataques en el mismo día? ¿Hace cuánto se subió? Hace media hora. El portador está actuando. Esas palabras hacen que casi se le salgan los ojos a Arturo. Y Daniel lo entendió. El atacante ahora sabía que había 2 piedras en la ciudad y probablemente estaba ahora orquestando ataques intensivos para encontrarlos. ¿Ahora qué hacemos? Aquí dice que el puente está siendo checado por Protección Civil. Ya sé qué hay que hacer. ¿Qué? ¿Desviarnos?, dijo sonriendo y tomando el volante con algo en mente. Arrancó el auto y lo sacó de la carretera y se adentró lo más que pudo al bosque. Al principio había un buen espacio entre árboles. Fue solo hasta cierto punto por el que bajaron del auto y se adentraron unos metros más entre los árboles hasta llegar a donde querían. El lago estaba tranquilo. Podían ver el otro lado sin problema. Y si seguían a su izquierda llegarían al puente en unos minutos. ¿Cuál es el plan?, preguntó y él solo lo miró mientras sonreía. «Piedra, actívate». Puso su preciado anillo en su pecho y su traje apareció. «Usaremos nuestros poderes para pasar». «Es broma, ¿verdad?», preguntó incrédulo. Esperó una respuesta cuando ganó preocupación. «El lago es muy grande. Invoca tu traje y te enseñaré a saltar». «Piedra, actívate», pronunció no muy entusiasmado y su armadura apareció. Aún le sentaba extraño decir esas palabras. «Ya lo habías hecho en la escuela. Verás, cuando invocamos los trajes, la energía de nuestras piedras sale a flote, por lo que tenemos más fuerza. Si saltas usando esa fuerza, llegarás lejos».
Concentró sus pensamientos y se puso en posición de salto, y Daniel también. Sintió cómo sus piernas se llenaban de energía y el viento envolvió su cuerpo. 1, 2, 3. La fuerza se liberó contra el suelo y se elevó bastantes metros sobre el río. Arturo comenzó a caer más lento como si fuera papel. Podía ver parte de la ciudad y el puente al caer, y Daniel ya estaba ahí. Creo que la piedra del viento te da resistencia al viento, dijo echando una carcajada. Sabes, todavía siento como si no fuese cierto, pero no me parece extraño del todo. Creo que es a eso que se refieren cuando dicen que nacieron para hacer algo. De alguna u otra manera nacimos para aportar las piedras, ¿no crees? Dijo dedicándole una sonrisa. Asintió y siguieron por el otro lado donde el bosque no era tan angosto. Al casi llegar al final desactivaron las piedras y salieron del bosque a la carretera, hacia la colonia donde antes Arturo vivía. La carretera era un bulevar poco transitado donde estaban las entradas a varias colonias, en el cual caminaron alrededor de 10 minutos hasta que Arturo giró en una calle que entraba a una colonia vacía debido a la hora. Al chico le invadió la nostalgia. Caminaron rápido por las calles de esa colonia. Las casas eran de 2 pisos con jardines afincadas con una cochera. Las viviendas estaban pegadas una a la otra, por lo que en poco tiempo Arturo y Daniel llegaron a la casa indicada. Las palabras no fueron necesarias. El jardín estaba amarillento y seco, rodeado por una cerca de madera despintada adornada por una cinta amarilla policíaca. Esto dejó a Daniel bastante impactado e intrigado. Pasaron por debajo de la cinta policíaca y al llegar a la puerta, Arturo la abrió sin problemas con una llave que sacó de su cartera. ¿Aún conservas la llave? Por si algún día me decían que podía regresar aquí o algo por el estilo. Al entrar a la casa era un desorden total. Todo estaba lleno de tierra, polvo y hojas. Los muebles estaban desacomodados y algunos tirados. Aunque la cara de Daniel mostraba un poco de asco, a Arturo ya le brotaban las lágrimas. Él contemplaba la casa con una sonrisa que no le había visto en el día. «Iré a buscar el libro», dijo secando sus lágrimas. Subí las escaleras. Mientras Daniel veía la casa, era modesta. Junto a la sala ya estaba el comedor. Detrás de una barra estaba la cocina y una puerta llevaba a un patio. Este tenía un árbol por la orilla. Este estaba seco y descuidado por la época. De alguna manera Daniel sentía una energía extraña al estar ahí. Era escalofriante. De un momento a otro Arturo bajó con el libro en mano. «Lo tengo», dijo mientras lo abrió para ver las páginas, sorprendido de ya poder hacerlo. «Léelo en tu casa más tranquilo». «Esta es mi casa», dijo feliz de estar ahí en ese momento, aunque fuera solo por un instante. Salieron de la casa y regresaron al bosque. Al llegar a la orilla del río invocaron los trajes, listos para saltar. Al igual que la ropa, el libro se guardó en el traje y pudieron seguir para saltar sin problemas. Arturo sabía que al haber visto su anterior casa, Daniel tendría preguntas. Él quería responderlas antes de que se enterara de otra forma. Y tenía miedo, ya que podría tomársela mal. Solo tenía que encontrar el momento, pero lo más pronto posible. Ambos se detuvieron. Escucharon lo mismo. Era alguien aproximándose a un paso tan lento que tan solo los escuchas. Y después nada. Esperaron un momento y una rama crujió cual rama vieja. Daniel invocó su martillo y giró hacia atrás. Arturo hizo lo mismo con su espada y sobre un árbol estaba alguien. La sombra del árbol no los dejaba percibir su rostro, pero sí su piedra, que se podía ver desde 15 metros a la distancia. Era bastante grande, como el tamaño de una palma de mano abierta, hecha de varios colores siguiendo una gama desde el amarillo al morado, pasando por el azul y el verde, con unos toques de rojo y café. Aquella figura bajó del árbol de un salto quedando cabizbajo. Usando una gabardina corta verde militar, unos pantalones y botas negras, se levantó y pudieron verlo. En su cara tenía un antifaz hecho del cristal similar al de las criaturas que aterrorizaban a la ciudad y a la piedra que portaba. Su sonrisa fue acompañada de unos brillantes ojos amarillos. «Sabía que estarían cerca», dijo aquel hombre y luego tomó su piedra. «Escuché unos ruidos, pero no creí que tendría tanta suerte». Daniel reafirmó su pose defensiva con su martillo.
pero Arturo, del pánico que entró en su ser, casi suelta la espada, pues estaban frente al atacante. Entreguen sus piedras, solo lo diré una vez. Sonrió y echó su cabello negro hacia atrás, y después extendió su mano levemente. No lo creo, dijo Daniel con una cara de molestia. ¡Salta! Apenas reaccionando, Arturo dio el salto mientras Daniel dio un golpe al vacío, empujando al hombre, haciendo que el agua del lago se pusiera frente a él, creando una barrera como distracción, y dio el salto siguiendo a su amigo. Para Arturo, el retraso de caída fue eterno en comparación a Daniel, que lo rebasó a 1 metro de llegar al suelo. «Hay que irnos», dijeron al mismo tiempo. Comenzaron la huida, pero no dieron ni 5 pasos cuando la barrera de agua explotó y entre los dos pasó un proyectil de fuego que estalló frente a ellos para detenerlos. Cayeron al suelo y aquel hombre se acercó a la orilla. Levitó para pasar el río y su sonrisa no se borró ni un poco. Ambos estaban aturdidos y sin poder levantarse. «Sé que hay que matarlos para obtener las piedras», dijo mientras aterrizaba y comenzaba a caminar hacia ellos. «Solo quería ver qué tan tontos eran y para mi sorpresa lo son bastante». Arturo balanzó el látigo de su espada hacia el hombre, pero lo tomó con su mano y lo envolvió en cristal para romperlo. De inmediato la espada de luz se deshizo por completo. Daniel se levantó con su martillo y corrió hacia el hombre. Trató de golpearlo, aún así este lo esquivaba retrocediendo. El otro invocó otra espada y arremetió contra él con un movimiento torpe y acelerado. Esquivó la espada, pero recibió el martillo de Daniel en la mejilla. Cayó al suelo e invocó una barrera hecha de cristal que los golpeó en las barbillas. ¿Acaso no sabes hacer otra cosa que no sea cristalizar algo?, gritó Daniel. «Tú solo sabes borrarlo», dijo el otro. «Ataqué esa escuela para que mi lobo siguiera algún portador, pero me topé con la sorpresa de que lo frustraron 2 guardianes. Pero prefiero mantener mi perfil bajo. ¿Para qué molestarme en salir a buscarlos si puedo atraerlos?». Fue cuando los 3 escucharon el mismo sonido. Era la hélice de un helicóptero que rápido se puso sobre ellos. Era de las noticias y tal vez iban al puente, pero se toparon con el encuentro. «Nos volveremos a encontrar». Una corriente de viento salió de él levantando el polvo y los golpeó. Pero cuando miraron ya no estaba, y al ver el helicóptero se estaba estabilizando por la turbulencia. Salieron huyendo los dos para no perderse en el bosque. El helicóptero los buscó, pero después de unos minutos se detuvo y siguió hacia el puente. Llegaron al auto después de correr por varios minutos. Estaban agitados, pues en su huida habían desactivado los trajes para perderles el rastro al helicóptero y al atacante. «¿Todo bien?», preguntó Daniel, que estaba con los brazos sobre el capó del auto, recuperando su respiración. Pero mirando al otro, respiraba fuertemente con sus brazos y su cabeza sobre el techo del auto. «Sí». Subieron al auto y Daniel condujo de reversa para salir del bosque, y luego siguió hacia la carretera para ir hacia el centro de la ciudad otra vez. Nadie hablaba. Era como si el atacante les hubiera robado la voz. Rememorando el momento, Arturo recordó lo que quería decirle a Daniel justo antes del encuentro. «Daniel, sé que tal vez no es el momento, pero hay algo que tengo que decirte». «¿Qué pasa, amigo?». Lo miró con una media sonrisa tratando de aligerar el momento. «Es sobre mis padres. ¿Sabes qué pasó en la mina de plata en Guanajuato hace un mes? ¿El ataque terrorista? Sí, No me digas que...». Mientras conducía no podía evitar mirarlo de reojo. «¿Tus padres murieron ahí?». «No». Su expresión cambió a una más seria aún. «Ellos lo hicieron».